Bueno, buen día para todos. Bienvenidos a la conferencia Consejos Prácticos para Escribir Textos Impactantes, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros, ASIEM, con el apoyo de la doctora Angélica Milena, quien nos guiará en esta conferencia el día de hoy. Recuerden que en el chat pueden ir colocando sus dudas o comentarios para al final de la conferencia exponerlos con la doctora. Bueno, antes de dar paso a la charla, quiero invitarlos a disfrutar de uno de los beneficios de ser afiliados con ASIEM, y es la plataforma de búsqueda de empleo SIL, en donde diferentes organizaciones del sector de la ingeniería publican ofertas exclusivas para los ingenieros en la plataforma. Para mayor información la pueden consultar en nuestro portal, en nuestro portal web www.acien.org en la sección Servicios al Ingeniero y en el botón Centro de Información Laboral. Bueno, en este momento quiero invitarlos a compartir el link de la conferencia que dejo en el chat y lo pueden compartir con sus amigos y conocidos que deseen participar. Bueno, sin nada más, adelante, doctora Angélica. Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo construimos textos y cómo hacer que ellos sean impactantes. Nosotros siempre vamos a utilizar medios cotidianos y vamos a comenzar visualizando un poco cuáles son estos textos y qué es lo cotidiano para nosotros. Nosotros diariamente escribimos para diferentes grupos objetivos y a través de diferentes canales. El correo electrónico, cartas o documentos, informes, resultados, WhatsApp, Facebook e Instagram. Son como los que más utilizamos. Obviamente tenemos más redes y redes sociales, pero pues lo que más utilizamos cotidianamente pues es sobre todo el WhatsApp y sobre todo el correo electrónico. Cuando estamos en un trabajo nos comunicamos a partir del correo electrónico o de WhatsApp. Entonces, dependiendo también de los espacios, nosotros utilizamos un estilo o una forma de comunicarnos, lo mismo que cuando hacemos cartas o documentos, una carta de quejas o reclamos, una carta que enviamos a nuestros hijos al colegio, un documento que tenemos que enviar a un banco. Bueno, son diferentes estilos de redacción y diferentes canales de comunicación. También en nuestro trabajo hace... Qué pena, qué pena. Ya te cedí los permisos, pero la presentación no se visualiza bien. ¿Cómo así? Que no se ve. La presentación, el PowerPoint. Listo ya. ¿No está Listo, bien? perfecto. Ay, Sí, parece que se había desactivado. Ok, no. qué pena. Les ofrezco una disculpa. Bueno, estábamos hablando de informes y resultados. Cuando estamos en un trabajo, entonces decimos, mostramos nuestro trabajo a través de un informe que se puede enviar o se puede presentar. También presentamos resultados de algún estudio que hayamos hecho o de alguna campaña que hayamos de pronto activado o alguna actividad que hayamos implementado. Por WhatsApp nosotros también nos comunicamos en el trabajo, porque de hecho para el trabajo nosotros tenemos diferentes grupos, pero también por el WhatsApp nos comunicamos con nuestros amigos, con nuestra familia. Si tenemos algún tipo de negocios, utilizamos el WhatsApp Business. Entonces también utilizamos diferentes textos y diferentes tipos de lenguaje o estilos de comunicación. El Facebook y el Instagram, que esto pues es un poco más va enfocado un poco más hacia la parte social o personal de nosotros, porque va hacia amigos, hacia familia, a menos que tengamos a través de Facebook o Instagram un negocio. Nosotros escribimos, espera porque ahora no me paso. Dame un momento, por favor, porque no sé por qué no me está corriendo.
Listo, doctora. Por favor, me permiten un momento. Listo. De acuerdo a lo que nosotros hacemos, nosotros utilizamos una manera de comunicarnos, un tono y una forma de comunicarnos. Y esto depende de cada contexto. Tenemos diferentes maneras de expresar nuestras ideas. En el contexto laboral, en el contexto de negocios, en situaciones formales o en el contexto personal o entorno familiar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros utilizamos diferentes tipos de palabras, de entonaciones, de tonos, de maneras y de estilos. ¿Cómo lo hacemos? En el contexto laboral, obviamente tenemos que utilizar palabras que tengan que ver con lo que nosotros estamos haciendo. En nuestro contexto laboral utilizamos palabras que son tecnicismos, que no precisamente podemos manejar con el entorno personal o con el entorno familiar. En el contexto de negocios también manejamos un lenguaje muy formal o en situaciones formales. Sin embargo, cuando nosotros manejamos ventas o hacemos algún tipo de negociación con otra persona, los tecnicismos a veces no los decimos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos en, por ejemplo, un médico que los médicos utilizan tecnicismos que los demás no conocemos. Hace poco conocí la palabra neurorrafia, que es la reconexión de un nervio cuando uno se corta un nervio. Y pues he tenido que utilizarla porque tuve un accidente con esto, pero pues obviamente la gente no tiene ni idea qué es eso. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en un contexto laboral y en un contexto de negocios? Cuando nosotros hacemos una presentación o hablamos con personas que no tienen la misma profesión que nosotros tenemos que hacernos entender con palabras mucho más básicas. Por eso es importante cuando nosotros hacemos una presentación de negocios, hacer que sea claro para el otro. Y ya les voy a decir por qué. Lo mismo en el contexto personal y entorno familiar, ¿no? Vamos a ver una cosa. Nosotros tenemos grupos objetivos. ¿Qué son los grupos objetivos? Los grupos objetivos son esas personas a quienes nos dirigimos. Y todo cambia de acuerdo al entorno, de acuerdo a la actividad, de acuerdo a la edad y de acuerdo a los intereses. ¿Qué significa esto? Significa que cuando vamos a hablar con una persona mayor de 50 o 60 años, no utilizamos las mismas palabras que utilizamos con una persona, con un niño, con un adolescente o con un joven ejecutivo, por ejemplo. Que cuando estamos en un entorno, entonces estamos entre familia, pues utilizamos unas palabras diferentes. Cuando tenemos una actividad, entonces si somos todos ingenieros, pues utilizamos nuestras palabras de ingeniero, pero si estamos en una actividad diferente, supongamos que me metí a una clase de danza, pues obviamente no voy a utilizar esas palabras que son tecnicismos con personas que vienen de otro tipo de entornos. Entonces, vamos a empezar conociendo ya esto, sabiendo que voy a conocer y voy a escoger siempre las palabras precisas para hablar con mi público objetivo, para hablar en el entorno donde yo voy a estar. Vamos a comenzar a aprender a hacer un texto largo. ¿Y de qué depende todo esto? Depende de que nosotros podamos construirlo de acuerdo al propósito que tengamos. Entonces, lo primero, entonces me dicen, Angélica, necesitamos un ensayo o que hagas un informe o que crees una estrategia sobre un tema y me ponen el tema. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con ese tema? Lo primero que tengo que hacer, así yo crea que me las sepa todas, es investigar un poco más. Usted es una dura en este tema, entonces hágale. Pero resulta que de pronto hay normas nuevas o cosas que han cambiado o de pronto el público al que yo me voy a dirigir no es el mismo con el que siempre he hablado. Entonces, si yo soy publicista y siempre he hablado entre publicistas, pero esta vez voy a hablar con veterinarios, seguramente los veterinarios no van a entender el lenguaje de marketing y me va a tocar cambiar algunas palabras. Entonces, lo primero es escoger el tema, investigar sobre ese tema. ¿Qué sé yo de este tema además de lo que ya sé? O si no sé nada de esto, investiguemos, leamos,
porque entre más información tengamos, muchas más respuestas vamos a dar, o entre más información tengamos, mucho más completa va a ser mi presentación o mi ensayo o lo que vayamos a hacer. Buscar datos claves. Es importante hablar de temas relevantes acerca de lo que yo voy a decir. En un momento, por ejemplo, de negocios, yo estoy vendiendo algo y cuando estoy vendiendo algo, debo buscar unos aspectos importantes que permitan que la persona que está interesada en comprar se convenza de que realmente esto sí es importante, de que realmente sí es un producto o un servicio que vale la pena comprar. Entonces, para eso buscamos datos claves. Si estoy vendiendo un edificio, ¿sabía usted que este edificio está situado entre tal calle y tal calle y vamos a tener un desarrollo económico súper chévere porque vamos a poner un centro comercial en el primer piso, por ejemplo? Definir cuál es el propósito de la presentación, o sea, ¿para qué la hacemos? No es lo mismo por qué que para qué. Cuando yo hago algo, ¿por qué? El por qué es porque me tocó, porque tengo que hacerlo o porque surgió el momento de hacerlo. Pero un para qué es lo que yo realmente quiero transmitir y el propósito de esto. Entonces, si a mí me ponen el informe, si a mí un jefe me dice, Angélica, haga un informe sobre cualquier tema. Me pone el tema y me dice, por favor, haga un informe sobre este tema. La idea no es solamente presentarlo y ya, listo, ya presenté, pero no generé ninguna reacción en mi público, sabiendo que ya conocía a quiénes les iba a presentar, qué les iba a decir y todo. Es importante siempre tener un poquito de innovación ahí y ese es el propósito, que nuestras presentaciones o que nuestros informes o nuestros textos no sean solamente porque sí, sino que tengan un para qué. ¿Cuál es el propósito? Les voy a dar una pista para que de pronto se puedan guiar. ¿Qué es el para qué? El para qué es eso que queremos lograr en nuestro público objetivo o en la persona a quien nos dirigimos. Entonces, ¿qué queremos lograr en esta persona? ¿Qué queremos que ella sienta con nuestra presentación, con nuestro texto? Y puede ser, así como puede ser positivo, puede ser negativo. ¿Cuántas veces no escribimos un texto en WhatsApp porque nos ofendieron y queremos responder? ¿Cuántas veces no hacemos una carta haciendo un PQR, haciendo una queja o reclamo para alguna empresa donde tenemos que decir cosas negativas y diciendo lo ofendidos que nos sentimos porque no nos llegó el pedido o nos llegó el mueble roto o lo que hubiéramos pedido en mal estado? Entonces, pues pistas son estas. Informar. Entonces, ¿qué quiero hacer con mi texto? Informar que hubo un derrumbe en no sé dónde, entonces esto es netamente informativo, pasó esto, hubo esto, es como un reporte netamente informativo, algo que pasó y se cuenta qué fue lo que sucedió y por qué sucedió, si sabemos, y cuáles son los hechos. Crear conciencia. Cuando nosotros queremos crear conciencia acerca de, supongamos, queremos que la gente siembre árboles, entonces les decimos, les damos información acerca de lo que pasa en el planeta en este momento. ¿Cómo les creamos conciencia? Esto está pasando, los animales están muriendo, el aire que respiramos ya no está tan puro, entonces vamos a crear esa conciencia. Si tú haces esto, vas a permitir que las cosas empiecen a cambiar. Sensibilizar. Sensibilizar acerca de cualquier tema que tiene que ver mucho con crear conciencia, pero sensibilizar es un poco más como informar, pero hacer que la gente sepa que debe hacer algo, sepa que debe conocer ese tema y pasa mucho en temas, por ejemplo, en este momento pasa como con los temas sociales de equidad de género y eso, porque a veces tenemos que educar. Entonces, un tema educativo es también sensibilizar cuando decimos, por ejemplo, si nuestra cultura está muy acostumbrada al rol de pronto un poco hacia el machismo, porque así nos educaron y nosotros somos un país que por cultura nos han criado de esta forma. ¿Cómo nos sensibilizan? Diciendo, ven, no digas comentarios como a las personas, a las mujeres las violan porque se ponen minifalda. No digas eso, no creemos este tipo de ambiente hacia las personas que también pertenecen a comunidades y a sectores sociales LGBT, por ejemplo, porque lo que digo es
es el lugar también donde crecemos y donde nos desarrollamos y tenemos ya algunos conocimientos preestablecidos en nuestra cabeza que nos hacen reaccionar, nos hacen simplemente ser como somos, entonces sensibilizamos acerca de diferentes temas. También puede ser no solamente de temas sociales, puede ser de otros temas, por ejemplo, temas corporativos. Las campañas que se hacen internamente para que las personas apaguen la luz cuando salen de su oficina o apaguen el computador, porque estamos también enseñados a que llegamos y dejamos todo ahí como si la luz se apagara sola. Al consumo de agua, por ejemplo, cuando estamos en el baño, entonces cierra la llave. Esto es sensibilizar. Ofender, lo que les digo, cuando queremos, tenemos una reacción y entonces nos dicen algo y entonces queremos, ¿cómo lo vamos a hacer? Es que hasta para ofender nuestros textos tienen que ser interesantes, preparados, utilizando las palabras precisas, crear una reacción. Entonces, cuando yo estoy dando una queja acerca de una empresa y lo quiero publicar y entonces lo pongo en una red social, entonces pongo tal empresa, no me ha traído mi pedido o mi pedido llegó roto o algo así. Entonces queremos que la gente también reaccione acerca del tema, que la empresa también reaccione y diga, ven, déjanos ayudarte. Persuadir, hacer que la gente nos compre un producto o crear esa necesidad de que nos compre el producto. Entonces, por ejemplo, si quiero vender una tablet, pero la persona no cree que necesite la tablet, ¿de qué manera la voy a persuadir para que compre mi tablet? ¿De qué manera le voy a hablar para que compre mi tablet? Creando una necesidad o haciéndole creer que tal vez con la tablet va a tener un mejor estilo de vida. ¿Cómo lo voy a decir para que nos compre? ¿Cómo voy a vender si yo tengo un proyecto, si yo tengo un negocio? ¿Cómo hago para que esa gente se acerque a mi negocio? ¿Cómo hago para persuadirlos, para generar esa necesidad de preguntar, esa necesidad de acercarse y esa necesidad de que nos digan, bueno, está bien, ¿cómo es? Y que se interesen un poco, ¿qué palabras voy a utilizar? Entonces, cada objetivo, el para qué, así como les decía ahorita, Angélica, haga un informe, ¿qué quiero causar yo en esas personas? Entonces, listo, haga un informe sobre la tala de árboles, ok. ¿Y qué voy a decir? Solamente, ay, al año se talan tantos árboles y la mayoría son, no sé, hurapanes, pinos, eucaliptos. Tales están en extinción. Y ya, y digo eso, ¿y qué? ¿Qué dejé yo en las personas? Y eso es muy importante porque cuando nosotros pensamos en este para qué y hacemos que tenga un propósito, vamos a dejar una huella y van a recordar nuestra presentación, van a recordar lo que dijimos y van a recordar que tenía un propósito porque generamos una reacción, porque generamos algo en ellos. ¿Cómo enganchamos a la audiencia? Yo soy publicista, yo conozco una fórmula que nos ponían siempre desde que yo estaba en la universidad y que siempre la utilizamos para poder generar una reacción en la audiencia. Lo primero que nosotros hacemos con un texto, supongamos que nosotros vamos a hacer un ensayo, porque no es para hacer una pieza publicitaria ni para crear simplemente algo comercial, sino para todo lo que hacemos. Imagínense ustedes que están, por ejemplo, tratando de seducir a una persona del sexo opuesto, que ustedes dicen, yo quiero levantarme a esa persona y voy a hacerlo y yo no sé cómo voy a empezar, pero lo voy a hacer. ¿De qué manera lo hacemos? Y esto funciona para profesionales, para entornos profesionales, para impactar a nuestro jefe, a nuestros compañeros de trabajo, para impactar a un cliente, para impactar a las personas de nuestra familia, dependiendo de lo que queramos hacer. Lo primero es llamar la atención. ¿De qué manera? Un buen título. Entonces nos piden una super presentación, le ponemos un título que realmente llame la atención y que haga que la gente mire hacia allá. Lo mismo que hacemos cuando queremos de pronto vender nuestro negocio, cuando queremos hacer una invitación para la primera comunión de nuestro hijo. Entonces, ¿cómo voy a decirlo? ¿Cuál es el título? ¿Primera comunión? No. Mi hijo tal cosa, no sé, como va a recibir
su primera comunión, alguna cosa que realmente llame la atención o simplemente pues utilizando las palabras de una manera tan interesante que se cree un poco de interés hacia a lo que vamos a decir. ¿Qué hay después de llamar la atención? Entonces, supongamos que estamos en lo que les digo, entonces estamos levantándonos a la persona que nos gusta. ¿Cómo creamos atención? Hola, no sé, si estamos en un bar, lo hemos visto en muchas películas. Hola, ¿estás sola? Hola, ¿estás solo? Pero ¿de qué otra forma? Te puedo invitar. Hola, mi nombre es tal, no sé, puedo sentarme contigo. Bueno, la idea es que rompamos el hielo, pero no de la misma manera de siempre, sino de pronto diciendo algo diferente. ¿Te gusta Batman? ¿Te gusta Marvel? No sé. ¿Ya viste la última película de tal cosa? ¿Cómo empiezo a crear interés? Cuando yo llamo la atención, entonces empiezo a impactar, empiezo a hablar. Supongamos que nosotros estamos haciendo un ensayo. En la introducción, ¿qué vamos a decir? Supongamos que estamos hablando de la tala de árboles. Entonces, en 1983 la tala de árboles era de tal porcentaje, mientras que en el 2023 subió a tal porcentaje. Eso es netamente informativo y es una introducción y es algo que llama la atención porque nos va a decir, wow, aumentamos, ¿cierto? Pero ¿qué vamos a hacer para crear ese interés y ese comienzo impacto? Vamos a describir esa primera frase. ¿Cómo la describimos? Diciendo lo mismo, pero con más palabras. En 1983 pasaba esto, no sé qué, existían tales empresas, los muebles se hacían de madera, pero entonces no sé qué, después pasó esto, y se explica un poco más eso. Y así mismo es como empezamos. Si ya rompimos el hielo diciendo te gusta Batman, mira que yo tengo el cómic de no sé qué, cuando salía en blanco y negro y estaba el guasón y empiezo a crear un poquito de interés, de impacto para que la persona se quede ahí, para que me lean, para que vean mi presentación o para que simplemente me escuchen hablar. ¿Cómo provoco deseo? ¿Qué es el deseo? Es cuando yo estoy vendiendo algo, entonces tengo un proyecto y quiero, ya desperté la atención, ya les expliqué, mire, este proyecto tiene esto, estoy vendiendo un edificio que tiene tantos pisos, vea que no es tan alto, entonces si se va la luz no va a tener que subir tantos pisos, entonces ya le dije como lo interesante, pero ¿qué hago yo para que la gente empiece a engancharse con lo que estoy hablando, con lo que estoy diciendo, con lo que estoy vendiendo? Generando preguntas. Entonces, usted, por ejemplo, si yo estoy haciendo un proyecto de edificios, ¿usted tiene familia? ¿Usted no sé qué? Usted, sí, empecemos a preguntar, usted trabaja en casa, empezando a generar preguntas. Ya preguntamos, por ejemplo, acá, ¿te gusta Batman? No sé qué, ya leíste el cómic que es en blanco y negro, viste la película que es animada y vamos a utilizar algo muy importante y muy interesante que se llama el storytelling. El storytelling es el arte de contar historias, pero no es que era así una vez Caperucita Roja en el bosque que se fue con la abuelita. Eso no es un storytelling. Un storytelling es como yo empiezo a enganchar y a crear ese deseo a través de una historia. Este terreno lo compré yo en el 2010 y yo tenía este proyecto desde hace mucho tiempo porque yo tenía los planos desde cuando yo estudié y entonces yo hice, y uno va contando la historia de cómo fue creado ese proyecto. Por ejemplo, la tala de árboles. ¿Sabían ustedes que un actor reconocido talaba árboles para hacer banquitos en su patio? Supongamos. Todo lo empezamos a enredar con una historia. De pronto no a enredar, a mezclar, porque enredar a veces es una palabra negativa. De pronto lo mezclamos un poco con una historia. ¿Y qué tiene esa historia? Esa historia despierta el interés, despierta el deseo, despierta un interés mucho más grande y un deseo de sí quisiera, sí lo quiero comprar, sí quiero otra cerveza, sí quiero seguir escuchando tu historia, sí quiero saber qué más pasó. Y la acción es un cierre. La acción es un cierre en el que ya tenemos un conocimiento, tenemos un tema que ya se ha comprendido y cerramos. Entonces,
Si estamos generando una venta y estamos vendiendo, entonces, bueno, ya usted conoce esto, cómo le pareció, cuándo va a comprar. Cuando nosotros, por ejemplo, cerramos una venta, es muy importante tener unas palabras, unas frases de cierre y unos como tácticas para que la gente no quede abierta para tomar decisiones, porque puede imaginarse 1000 decisiones. Entonces, ¿qué le parece si firmamos esta semana? ¿Cuándo le queda bien? ¿El jueves o el viernes? ¿Sí? Pero si yo le digo esta semana, no sé, yo le estoy llamando. No, de una vez cerremos. ¿Jueves o viernes? Ah, el jueves. Listo. En la mañana o en la tarde. De una vez le ponemos nosotros las opciones. Lo mismo cuando estamos terminando nuestro enganche con la persona que nos gusta. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuándo nos volvemos a ver? Ese es un cierre. Nos vamos a volver a ver. ¿Cuánto tienes tiempo? El fin de semana. Listo. El sábado o el domingo o el viernes en la noche. No, tal día. Listo, perfecto. Entonces, si ella dice el sábado, listo, en la tarde, perfecto. Te llamo a las 2 y de una vez concretamos algo. Siempre es importante que en la acción nosotros estemos seguros de poder cerrar. Ahora, estamos teniendo nuestro informe, estamos presentando a nuestros compañeros o a los gerentes de la empresa. Los cierres también ahí son importantes. Está claro lo que les acabo de contar, está claro el conocimiento que les acabo de brindar. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien quisiera saber algo más sobre el tema? ¿Alguien quiere que le comparta esta presentación? Eso es importante para los cierres, para que la gente quede con una satisfacción de que sí pasó algo, de que sí hubo una acción, de que sí hubo algo y se acabó. Algo comenzó, algo surgió, algo se desarrolló y luego algo se cerró. Bueno, vamos a hablar de algo muy importante cuando nosotros creamos textos. Nosotros normalmente, esto es por cultura general, yo quiero contarles que esto es por cultura general. Normalmente decimos como, ay, sí, 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 las esdrújulas, ay, sí, 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 las agudas, pero no sabemos lo importante que es esto en la creación de textos y lo mal que nos va cuando enviamos algo sin acentos, sin tildes, con errores de ortografía. Eso pues realmente es como un pecado, ¿no? Porque las personas que saben ortografía a veces suelen rechazar a las personas que no ponen tildes, que no escriben bien. Y a veces nosotros damos la impresión de que estamos diciendo otras cosas por no poner tildes. Por ejemplo, hay personas que, listo, no conocemos las normas básicas, entonces ponemos el corrector del correo electrónico o del Word, entonces se nos autocorrige. Recuerdo mucho en un trabajo, había una compañera que ella ponía el corrector y entonces decía, te envío el informe. Envío tiene tilde en la I. Y ella ponía el corrector y el corrector le ponía te envió, o sea, con la tilde en la O. Imagínense enviarle esto al cliente y el cliente, ¿qué impresión le dábamos a esa persona? ¿Qué impresión nosotros desde la empresa le dábamos al cliente de la otra empresa? Entonces, es muy importante que sepamos las normas básicas, porque es que esto es básico, esto no es para que nos volvamos unos duros, es para que simplemente lo sepamos como información general. Y acá estamos. Alejandro. Entonces, esto tiene 4 sílabas. Comprender que la última es esta, que la que sigue es la penúltima, la que sigue es la antepenúltima y la que sigue es la tras antepenúltima. Es solamente importante que lo sepamos, no como, ay, ya me van a enseñar eso otra vez. Hay personas que quedaron rayadas con esto en tercero de primaria y dijeron, yo no quiero volver a saber de eso. Solamente es algo básico que tenemos en serio que tener ahí como conocimiento de cultura general. Las palabras agudas llevan el acento en la última sílaba, que es esta. Las palabras graves llevan el acento en la penúltima sílaba, que es esta. Las palabras esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima sílaba y las sobresdrújulas en la trasantepenúltima. Entonces ya aquí sabemos que esta es aguda, esta es grave, esta es esdrújula y sobresdrújula. Y les voy a desmenuzar un poquito esto para que conozcamos un poco cuáles son estas normas básicas.
Las palabras agudas, acento en la última sílaba. Voy a decirles unas. Virtud, salud, natural. Todas llevan acento en la última sílaba. No necesariamente quiere decir que llevan tilde, pero ¿cómo sabemos cuando llevan tilde? Cuando terminan en N, en S o en vocal. Y miren los ejemplos. Balón, compás, café, colibrí, televisión. En este momento ya lo sabemos y ya lo tenemos así como un conocimiento pleno de que cada vez que veamos una palabra que tenga el acento en la última sílaba, termine en vocal, en N o en S, le vamos a poner la tilde. Y ya lo sabemos. A veces estamos en el trabajo, estamos escribiendo algo importante para nuestro jefe o para el director de la empresa y no sabemos así se escribe o cómo se escribe. ¿Qué hacemos? Estas normas básicas nos ayudan muchísimo. Las palabras graves tienen el acento en la penúltima sílaba. Un ejemplo, cangrejo, sopa, seco, jugo, esmeralda. Se les marca la tilde a aquellas que no terminan en N, ni en N, ni en S, ni en vocal. Es lo contrario a las agudas. Entonces, miren, lápiz, césped, fértil, rímel. Ya lo tenemos clarísimo. Las agudas, cuando terminan en vocal en N o en S. Las graves, cuando no terminan en vocal, ni en N ni en S. Pero si esto les parece difícil, les voy a poner algo mucho más fácil. Y es esto. Resulta que las palabras esdrújulas son las que llevan el acento en la antepenúltima sílaba, como murciélago, relámpago, archipiélago, jeroglífico. Ellas siempre llevan tilde, siempre llevan tilde. Las sobresdrújulas llevan el acento en tras antepenúltima y también llevan tilde. ¿Cuáles son estas palabras? Normalmente las que terminan en mente, casi todas son sobresdrújulas. Esas palabras siempre llevan tilde. Didácticamente, claramente, compasivamente. Bueno, acá tenemos otra. Entréguemelo, cómpresela. Problemáticamente. ¿Listo? Bueno, cuando nosotros escribimos bien, quiere decir que nosotros hablamos bien. Y es importante que tengamos en cuenta los signos de puntuación. No vamos a hacer acá un repaso de qué es el punto, qué es la coma, qué son los dos puntos, pero sí vamos a retomar de pronto un poquito lo que conocemos y lo que sabemos para darle un poco de expresión a lo que escribimos. Estamos en la conquista y le escribimos a la persona que nos gusta, nos vemos. ¿Qué quiere decir eso? Sí, nos vemos, o sea, chao, nos vemos un día. No sabemos, no sabemos cómo lo va a interpretar la otra persona si no lo ponemos bien. Si ponemos nos vemos, entre preguntas va a tener un contexto totalmente diferente y le vamos a dar un sentido totalmente diferente a nos vemos, ¿sí? Porque nos vemos puede ser como seguramente nos vemos otro día. O ahí nos vemos o lo estamos llamando, ¿sí? Algo así, algo que es incierto totalmente. Pero cuando decimos nos vemos, es como si estuviéramos cerrando la venta. ¿Qué hubo? ¿Me va a comprar o qué? ¿Va a recomprarme o qué va a pasar? Y lo mismo pasa en el contexto de ventas, en el contexto con clientes, porque a veces nosotros utilizamos el WhatsApp para escribirle a nuestros clientes, a nuestros jefes, a nuestros compañeros, y a veces lo que expresamos está mal dicho, por no poner cosas básicas como los signos de puntuación. ¿Quién va a ir a la reunión? Va a ir Juan Pedro, Raquel, Patricia y Manuel. Ah, va a ir Juan Pedro, Raquel, Patricia y Manuel. O sea, van a ir 3, seguramente. O el man se llama Juan Pedro, Raquel. Juan Pedro, Raquel, Patricia y Manuel. Yo le puedo dar el contexto que yo quiera si no tiene los signos de puntuación. Pero cuando yo digo va a ir Juan, Pedro, Raquel, Patricia y Manuel. Ah, listo. Entonces yo voy a poner las mesas y los cafés para esas personas porque voy a listar la reunión. Pero si resulta que yo pienso que Juan Pedro Raquel es una persona, Patricia otra y Manuel es otra, pues yo pongo tres mesas o 3 pocillos para los cafés o 3 sillas en la sala de juntas y no va a llegar y no van a llegar las personas que yo pensaba porque resulta que eran más, eran Juan, Pedro, Raquel, Patricia y Manuel. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de escribir, a la hora de redactar un texto.
el WhatsApp puede ser un medio informal. De hecho, a veces en las corporaciones nos dicen, el WhatsApp no es un canal corporativo de comunicación, tiene que quedar por correo porque el WhatsApp es informal. Claro, a pesar de ser informal, nosotros podemos crear confusión por no escribir bien, por escribir las cosas de rapidez sin darnos cuenta de lo que estamos escribiendo y con el sentido en que lo estamos escribiendo. Y es que nomás con saltarnos una coma, una pregunta, una admiración, podemos cambiar totalmente el contexto y podemos hacer que la otra persona piense otra cosa porque no entendió y cada persona tiene una subjetividad para interpretar cada mensaje. No sé si les pasa que cada persona, digamos, uno va a una película, uno va a cine a ver una película y en la película, listo, vamos 5 personas, salimos de ahí, ¿cómo le pareció? Malísima, malísima. Y la otra persona, no, estuve llorando toda la película. Y la otra persona, pues estaba muy interesante esa película, súper interesante, el contexto de no sé qué. Y claro, uno empieza a ver que las personalidades de cada persona hace que vean desde un punto de vista totalmente diferente. A mí me pasó cuando vi Guasón. Yo soy publicista y también estudié cine, entonces para mí era como, oh, el vestuario, el personaje, es increíble cómo logró la expresión de tal cosa, y yo hablaba eso con una compañera que estudió teatro, y ella decía, ¿viste cuándo? No sé qué, yo sí, ¿viste que no? Bueno, hablamos con una compañera que ella trabajaba en gestión humana y era terapeuta ocupacional, y ella dijo, terrible ese problema social de que no le den el medicamento a las personas y mira hasta dónde llegó ese señor. Claro, entonces nosotras hablábamos de él como personaje y de todo lo que hacía. Resulta que la otra pues se metió ya en el video de, wow, socialmente, mire lo que le están haciendo a la sociedad, socialmente, mire lo que le hacen a las personas. Y hay personas que, por ejemplo, dicen, uy, a mí no me gusta esa película, estaba muy pesada, uy, no, yo no, no, eso muy violento para mí, porque cada uno tiene una experiencia diferente, una emoción diferente, un contexto diferente, cada uno estudió una cosa diferente y se ha desenvuelto en una vida totalmente diferente a la de las demás. Por esa razón, todos tenemos un punto de vista y todos podemos leer un texto y ponerle tono. ¿A ustedes no les ha pasado que, por ejemplo, están hablando con alguien y dicen, van a leer este texto y dice, por ejemplo, me escribió, ay, nos vemos. Ahí no dice ay, ni tampoco tiene ese tono. Me escribió, nos vemos, así con rabia y todo. Y claro, y uno empieza a ver como, pero ¿en dónde dice eso? O sea, para mí no es eso, para mí es otra cosa. A mí me dice, nos vemos. No, a mí no me parece que me está diciendo eso. Entonces, cada cual va interpretando. Y la idea de nosotros es ser un poco más cerrados con la interpretación. ¿Cómo cerramos esa interpretación? Poniendo signos de puntuación. Eso hace que se interprete mucho mejor el mensaje y que las personas lo puedan interpretar de una manera un poco más natural y lo reconozcan. ¿Cómo reconoce una persona? Pues reconoce porque está en signo de pregunta y todos sabemos, así tengamos personalidades diferentes, que eso es una pregunta. Así vengamos de totalmente diferentes espacios y diferentes familias y culturas, sabemos que esto es una pregunta. ¿Qué emoción? Entonces resulta que emoción, ahí no dice qué emoción, ahí dice qué emoción, porque resulta que cuando nosotros expresamos la emoción, nosotros decimos qué con tilde, qué emoción. Le ponemos un poco de admiración y eso va a hacer que realmente se interprete como que sí me emociona, como que sí, qué chévere y esto me anima. Miren la diferencia de decir me parece bien a me parece bien, súper, increíble, ¿sí? Es muy diferente la interpretación que se da y lo que les digo. No necesitamos tener el mismo background de los demás para poder saber y reconocer que estamos preguntando, que estamos afirmando o que estamos describiendo algo con comas y estamos separando. Bueno, bueno, otro ejemplo. Entonces, los signos de puntuación. Me dijo, vete de acá, vete de aquí. Entonces, ahí qué significa? ¿Qué es eso?
Entonces, cuando empezamos a utilizar, por ejemplo, las comillas las utilizamos para decir algo que otro ya dijo. Entonces ya vamos a comprender, lo que dijo fue tal cosa, ¿listo? A veces lo interpretamos porque pensamos que así es, pero resulta que no es así. Súper importante tener en cuenta que si no conocemos la forma apropiada de escribir o de decir lo que vamos a decir, podemos investigar. No está mal investigar, está bien investigar, está muy bien hablar cada día mejor. No nos inventemos palabras tampoco. Entonces, me voy a Google y busco, así de sencillo, pongo acá, venga, ¿cómo se dice? Entonces estamos entre personas, colegas, diciendo, venga, ¿cómo se dice? ¿Se dice así o se dice así? Y unos dicen una cosa y los otros dicen otra y no sabemos cómo es. Pues vamos a Google, es muy sencillo. Entonces, les voy a contar esto. Esto es un verbo que es muy difícil de conjugar para las personas porque no saben cómo hacerlo, no saben conjugar el verbo satisfacer. Entonces, esto es un regalo que les quiero dar hoy, un regalo de conocimiento. Nosotros nos metemos, listo, a Google. ¿Cómo se dice? ¿Satisfació o satisfizo? Entonces, vamos a ir a Google a ver qué nos dice y ya ahí nos dan la respuesta y ahí ya vamos a saber. Como manera informativa, quiero contarles cómo, por cultura general, cómo se conjuga el verbo satisfacer. Es igual que el verbo hacer. Yo hago, yo satisfago. Él hizo, él satisfizo. Estoy hecha, estoy satisfecha. Yo haré, yo satisfaré. Que él haga, que él satisfaga. Entonces, esto es un dato ahí súper importante para las personas porque es curioso que la gente no sepa conjugar el verbo satisfacer y es curioso que la gente se lo inventa y se inventa la palabra solo por no tener el conocimiento básico de satisfacer se conjuga como el verbo hacer. Y esto lo digo como cultura general, porque son conocimientos que tenemos que tener básicos acerca de alguna conjugación, acerca de los signos de puntuación. Y lo que les digo ahorita, todo lo que les estoy poniendo acá no es para un nivel súper desarrolladísimo de lingüística o de gramática, sino para lo normal que nosotros hacemos, utilizar los medios cotidianos, hacer un correo, escribir en WhatsApp, escribir un mensaje en Facebook, eh, hacer un informe. Y eso es todo. Me gustaría conocer las preguntas de ustedes, me gustaría saber cómo lo recibieron, si tienen alguna pregunta. Hola. Bueno, a continuación vamos a dar paso a la sección de preguntas para quienes deseen participar y así poderlas exponer con la doctora. El ingeniero Diego Díaz tiene una inquietud, entonces le voy a habilitar el Claro micrófono. que sí. Buena tarde. Buenas tardes. Bueno, más que inquietud o cuestionamiento, es una lección aprendida. Yo soy cuasi fanático de los signos de puntuación y he tenido más de una pelea, desafortunadamente por medios virtuales, por ese mismo hecho. Yo soy de los que cuando me escriben sin interrogación, pues obviamente no contesto.
y me dicen, oiga, y es que no me va a responder la pregunta. Y yo por dorarles la píldora, ¿yo cuál pregunta? La que le acabo de hacer. Y yo ahí no he visto ningún signo de interrogación que diga que es una pregunta. Y empieza pues la pelea más absurda. Pero no dejaré de hacerlo porque es la verdad. Tras de que estamos perdiendo el vínculo personal de hablarle a la gente a la cara, vamos a perder también signos de puntuación, maneras de hablar y maneras de escribir, pues creo que no es justo. Sí, sí, realmente eso es lo que está pasando. Estamos perdiéndolo y la informalidad de escribir, sobre todo en WhatsApp, es lo que nos está llevando a perder este tipo de información y de usos que necesitamos para comunicarnos correctamente. No era más, mil gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, tengo a la ingeniera María y Alicia. Entonces le voy a hacer la palabra. Hola, muy buenas tardes. Pues yo estoy muy agradecida, la verdad, por la información, súper buena, muy bien explicada, de una manera muy sencilla, pero bastante entendible. De hecho, me ha pasado con personas que también, como yo, defienden mucho los signos de interrogación, los signos de puntuación en general y la manera correcta de escribir y de expresarse al enviar un mensaje, sobre todo por medios informales. Y conozco muchos que, aunque tratan de hacerlo correctamente, he notado que ya está tan generalizado el escribir incorrectamente que han comenzado como a cometer esos errores, ¿no? Es decir, como que a veces tiende a pegársele a uno eh, esas, esas formas incorrectas de hacerlo. Entonces, sí, total, yo creo que hay que procurar no olvidarlo, procurar continuar haciéndolo y también como que hacer el ejercicio para que otros entiendan la importancia de que los podamos seguir utilizando. Y pues por otro lado, la verdad sí quisiera que nos pudieran compartir diapositivas, porque la verdad que me parece súper interesante y la forma como tan sencilla pero acertada en que se hizo la presentación, la verdad me gustaría tenerla. Perfecto, bueno, el ingeniero Oscar Ferley, entonces le cedo la palabra. Sí, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Mil gracias. Pues primero agradecer a Angélica por esa información tan interesante. Mi pregunta va como a la expectativa de la charla en cuanto dices que conceptos prácticos para textos impactantes, ¿sí? Pues yo trabajo pues en un área técnica y pues muchas veces de las demás áreas no es como tan claro el poder llegar el mensaje. Entonces digamos que la expectativa con la presentación era como saber de pronto cómo utilizar las palabras adecuadas o cómo capturar la atención de personas que no son como tan relacionadas a aspectos técnicos, ¿sí? Y la segunda era si tal vez contarás con algún ejemplo concreto en donde por medio de un texto impactante hubieras alcanzado un ¿qué? Una acogida o una respuesta positiva. Muchas gracias. Bueno, por último tengo a la ingeniera Cindy Vanessa. Entonces le voy a hacer los permisos. Bueno, me encanta este tema porque siempre nos fortalece. Ahora,
Me gustaría saber, doctora, si tiene usted algún manual o un PDF, un documento adicional que nos pudiera compartir para todo ese manejo de esas reglas que pudiéramos compartir en los chats cuando se abren en grupos, ¿sí? Que uno pudiera decir, bueno, laboralmente ahora también utilizamos el WhatsApp, ¿sí? Igual que el resto de las herramientas de comunicación, pero digamos para esos canales así poder enviar un post, ¿sí? En donde diga, recuerda que si vas a hacer una pregunta, utiliza los signos de interrogación, que si vas a no escribir con mayúsculas, sí, digamos todo ese tipo de tips que nos pueden colaborar a facilitarle también a nuestros colaboradores y a nosotros mismos el poder escribir en estas redes. Doctora. No sé si me escucharon. Sí, sí te escuchamos, pero no Ay, sé no sé si la doctora nos está escuchando. Doctora y Angélica está ahí. ¿Me regalan un momento? dale. Listo. Doctora, la ingeniera Cindy nos decía que si nos podía compartir la presentación. La presentación y si de pronto tiene otro documento donde nos podamos apoyar para extraer esas buenas prácticas y así socializarla en nuestros canales, bueno, en donde tenemos comunicación con nuestros equipos para que de esta manera todos, digamos, como que vayamos alineados, seamos más conscientes de cómo escribirnos para hacernos entender. Listo, perfecto. Igual de igual forma, ella pues nos comparte el material expuesto. Bueno, estamos recibiendo diferentes comentarios de agradecimiento por la exposición del tema. Al no haber más inquietudes, le agradecemos a la doctora Angélica por su valioso tiempo y por toda la información y la explicación del día de hoy. A todos los participantes les agradecemos su asistencia y a sus correos llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy en esta conferencia. Y por último, queríamos aprovechar para cordialmente invitarlos a participar el día de mañana a la conferencia hidrógeno, combustible del futuro o complemento de otros. Esta conferencia se va a realizar el día de mañana a las 3 de la tarde. Y bueno, también quiero cordialmente invitarlos. En Ascien ahora contamos con un nuevo servicio de coworking para todos nuestros afiliados, donde pueden desarrollar diferentes actividades y labores de negocios. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a la doctora Angélica. Esperamos próximamente volver a contar con su compañía y de esta manera ingeniera Angélica, doctora Angélica. Doctora Angélica, ¿me escucha?
Tiene habilitado el micrófono. Doctora Angélica, no sé si puedan verificar la conexión o se lo puede desconectar y volver a conectar porque no le estamos escuchando. Bueno, tuvimos una dificultad con el audio, entonces la doctora Angélica nos está respondiendo todas las inquietudes por medio de la pantalla.
Listo. Bueno, gracias, doctora y Angélica. Para a todos los ingenieros que tenían sus dudas, espero que se hayan resuelto. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias a la doctora Angélica por su tiempo y esperamos próximamente volver a contar con su compañía. De esta manera damos por finalizada la sesión y para todos un feliz resto de día. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias. Feliz tarde para todos. Hasta luego.